Está llegando a su fin un día por demás ajetreado, después de un fin de semana por demás ajetreado, después de una semana por demás ajetreada, y todo conduciendo a la cosa siguiente. La semana estuvo muy ajetreada porque el fin de semana teníamos que viajar para acompañar a mi hijo menor en un torneo de voleibol. Y como siempre no puedo dejar de reflexionar acerca de la vida cotidiana, y hacerlo a la luz de la fe. Este torneo de voleibol resulta muy significativo. En primera, porque es el torneo más importante que se juega en la temporada acá en el noroeste de los Estados Unidos para los estudiantes de preparatoria. Es un torneo internacional. Participan equipos de varios estados y también vienen a jugar equipos de Canadá. Además, era el último torneo de la temporada y para mi hijo y su equipo significaba el último torneo de su vida como equipo, porque terminando este torneo, termina su temporada y ya cada quien se va a las universidades y esta liga no da para más. El nivel que sigue ya es el nivel universitario de voleibol, un nivel al cual no todos acceden. Ya eso depende de que tengan el nivel lo suficientemente alto para poder ser becados para jugar en una universidad o que quieran hacerlo. En el caso de mi hijo, él se dedicará a sus estudios, así que aquí termina ya su carrera de voleibol y eso también lo hacía particularmente significativo, sobre todo cuando sabe uno que a sus hijos les apasiona algo y que llega a su fin. Y la reflexión que yo tenía de esta experiencia es simplemente remontarme a lo que sabiamente dice el libro del Eclesiastés. Todo tiene su momento. Como es, cada cosa tiene un tiempo y todo su momento bajo el cielo. Y es que termina una etapa como papá que ha sido muy bonita para mí y que creo que también ha sido bonita para mis hijos y que muy seguramente será dentro de varios años que será todavía más significativa para ellos y muy probablemente también para mí. Y es que desde que mi hijo mayor, que es 4 años más grande que el menor, entró a la preprimaria, comenzó a jugar fútbol. Y bueno, de ahí a la fecha, siempre he estado presente en los partidos de mis hijos, pero siempre los he narrado, siempre los he filmado y siempre los he narrado. Muchas veces los he transmitido en vivo y los he narrado para que los sigan sus abuelos en México y para que los sigan también algunos amigos que sé que comparten la pasión por ciertos de esos deportes, o también algunos tíos que sé que les gusta ver las aventuras deportivas de mis hijos. Y ha sido muy emocionante poder narrar los partidos de mis hijos de fútbol, soccer, de fútbol americano, de baloncesto, y ahora del deporte que a mí más me apasiona, porque es el deporte, bueno, no es el deporte, bueno, sí, porque yo jugué al baloncesto y jugué al voleibol, y realmente el deporte que más me gusta y en el que más destaqué fue en el voleibol. Entonces fue muy emocionante poder narrar todos los partidos de mi hijo y llegaba yo también a darme cuenta de que así como mi hijo estaba terminando su carrera deportiva como jugador de voleibol, estaba yo también terminando muchos años de haber narrado partidos para mis hijos. Y aquí termina una etapa. Cada cosa tiene un tiempo y todo su momento bajo el cielo. Ahora, pues ya será una nueva etapa para mi hijo y también una nueva etapa para mí como papá. Ya poco a poco estoy dejando de ser el papá de los niños pequeños, pues ya con uno a punto de terminar su carrera universitaria y el otro a punto de salir de la preparatoria, se acabó el papá de los niños, pero como que todavía esta aventura de hoy me hacía sentir todavía el papá de un niño, al menos de un menor de edad, que también en un par de semanas dejará de serlo, lo que son las cosas. Y sabes que esta costumbre de narrar los partidos era algo que
causaba todo tipo de reacciones. Había papás que se me quedaban viendo como diciendo, ¿y ese loco qué le pasa? Porque pues sí, narraba y me emocionaba. Y además narraba en español. Entonces, entre los espectadores, pues casi nadie hablaba español. Y decían, ¿y ese qué tanto dice y grita? Y claramente está narrando esto, pero ¿por qué lo hace? Había quien se molestaba conmigo porque pues me empezaba a emocionar y aunque trataba yo siempre de ser muy prudente y nunca de transmitir de forma que interfiriera con el gozo o con el entretenimiento de los papás que tenía al lado, siempre me alejaba, pues había veces que mis gritos alcanzaban a ser percibidos, ¿no? Pero también a otros les daba risa, les daba mucha risa ver que llegaba con mis cámaras y mis trípodes y mis lámparas y mis micrófonos especiales. Y a varios compañeros de mis hijos les gustaba y cuando narraba cerca de la cancha les emocionaba, aunque no estuviera narrando en inglés. Y había algunos de ellos que cuando anotaban un gol o hacían una jugada espectacular le pedían a mis hijos que si les compartía yo el trocito del video en el que había narrado su jugada para quedársela de recuerdo. Fue realmente algo que disfruté muchísimo y que a fin de cuentas, pues es algo que bien decía la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, la vida es un juego, juégalo. Hay que jugar la vida. Cuando es hora de rezar, a rezar. Cuando es hora de trabajar, a trabajar. Pero cuando es hora de jugar, a jugar. Y qué mejor que jugar con tus hijos. Y en este caso, jugar a que yo era el cronista de sus partidos. Y pues todos estos videos aquí se quedan para el recuerdo. Y seguramente que ya cuando ellos estén grandes, algún día verán esos partidos, se los enseñarán a sus hijos y se emocionarán. Y a lo mejor yo también, o muy seguramente yo también. Y me traerá recuerdos llenos de nostalgia. Así es la vida, va siendo una vida en etapas y por eso es que cada etapa la tenemos que vivir a manos llenas, la tenemos que vivir realmente metiéndonos de lleno, porque las etapas se van y muchas de ellas se van para no volver jamás, jamás. Y sí, hay muchos papás y muchas mamás que se desentienden de la vida de sus hijos. Hay muchos hijos que no tienen vida de hijos porque sus papás no están ahí para procurarles que tengan vida de hijos con las actividades propias de los menores de edad, porque los papás no están presentes en sus vidas. Y qué trágico es eso para los dos, tanto para los hijos como para los padres, porque los padres dejan de cumplir una obligación y también se pierden la oportunidad de vivir momentos que después podrán atesorar en su corazón y en su mente. Entonces es mejor vivir la vida a manos llenas y en la etapa que nos corresponda meternos de lleno. Así sea de compañeros de escuela, así sea después de novios, así sea después de esposos, así sea después de padres, así sea después de abuelos. Lo que nos toque hay que vivirlo a manos llenas, meternos en ese momento, porque cada cosa tiene un tiempo y todo su momento bajo el cielo. Y esas etapas se pasan para no volver. Y hay de aquel que no las vivió a manos llenas, porque no volverán y no tendrá una segunda oportunidad para vivirlas. Esa fue una de las reflexiones que me quedé y que se me quedaron en este día cuando venía de regreso en la carretera. También eso lo hizo pues maratónico. El viernes fueron muchas horas de carretera para poder llegar muy tarde allá para empezar el torneo el sábado. Y pues el domingo terminó el torneo tarde y veníamos en la carretera para llegar aquí pues prácticamente después de las 11 de la noche. Así que fueron jornadas pesadas, pero que definitivamente han valido la pena. Y se entremezclan unas cosas con otras, porque hoy siendo domingo fuimos a misa, por supuesto. Este torneo se jugó en Spokane, es una ciudad que está en la punta noreste del estado de Washington, haciendo frontera con el estado de Idaho. Y fuimos a misa a la Catedral de Nuestra Señora de Lourdes. Y cómo son las cosas. En estos últimos días tengo 3 amigos que me han pedido que rece porque se encuentran en tratamiento de cáncer. Y yo de mil amores lo hago. Una de ellas pues me abrió su corazón, se desahogó conmigo porque pues la está pasando bastante mal con sus hijos y con un cáncer agresivo en fase 2. La van a operar esta semana y pues lógicamente es una operación compleja y de esa operación no se sabe qué es lo que va a suceder, pero el cuadro no pinta nada bien.
y lógicamente ella pues le atemoriza la cuestión de dejar a sus hijos. Su papá acaba de morir de cáncer en octubre, su mamá está en remisión de cáncer, también pasándola mal por la muerte de su esposo, situaciones que rebasan a cualquiera, Entonces ella vino a desahogarse conmigo y a pedirme que rezara mucho por ella. Y lo mismo dos amigos, fíjate, mi primer amigo de toda la vida, lo conocí cuando iba en primero de kinder. Y también me buscó hace poco para comentarme de, un tumor complejo que no cede y está en su tratamiento. Y ahora otro amigo que aprecio también mucho, al día de ayer precisamente me pedí a mí y a otros amigos cercanos que recemos por él porque sigue en tratamiento. Bueno, pues ahí resulta que en la catedral a donde fuimos a misa, vi que tenían una capilla con la imagen de San Peregrino, que es el santo patrono de los pacientes de cáncer. Así que terminando la misa dije, bueno, me están pidiendo 3 amigos míos que rece por ellos por esta situación y me topo aquí mismo con la imagen de San Peregrino en una capilla especialmente diseñada para rezar por los enfermos de cáncer. Pues terminando la misa fui ahí. Y fue también una oración muy intensa que desde que vi la imagen empecé como que a conmoverme, como que se me hacía un nudo en la garganta porque decía, bueno, es que ¿cómo funciona la oración? La oración a fin de cuentas la hacemos nosotros, pero el artífice de la oración es el Espíritu Santo. Él es el que nos mueve para orar y cuando sabemos abandonarnos a Él es el que nos inspira y nos ilumina para poner en nuestra boca la oración que vamos a elevar a nuestro Padre Dios. Y sabiendo esto, sentir esa responsabilidad de rezar por mis amigos y encontrarme, sin yo esperarlo, con esta imagen de este santo patrono, pues lo sentí como una ayuda de Dios que me daba para poder cumplir con esta petición de mis amigos y pedirle a Él cómo son las cosas de circulares con Dios. Así que me quedé en la misa conmovido, no podía dejar de mirar aquella imagen y terminando la misa fui a rezar con todo mi corazón por ellos 3. Y fue también un momento muy bonito para iniciar este día. Ya terminando la misa, pues nos fuimos al estadio para reiniciar las actividades en el segundo día del torneo de mi hijo. Otra cosa que me llamó la atención hoy, que vale la pena compartir, pues era domingo especial, porque es la solemnidad de la Ascensión. Pero coincidió acá en Estados Unidos con el Día de las Madres, y a veces como que se cambian las cosas, y entonces pues es la misa de la Ascensión, pero muchos la acaban convirtiendo en la misa del Día de las Madres. Y así como cada cosa tiene un tiempo y todo su momento bajo el cielo, también cada cosa tiene su lugar, ¿no? Como es un lugar en cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces, si es una solemnidad, la solemnidad mata cualquier otra misa, ¿no? Y no es que quiera yo ser un aguafiestas, pero así es. Pero bueno, como sea, Dios actúa y hay cosas rescatables. Y fue el hecho de que en la homilía, aunque sí, al final de la homilía, pues ahí ya le mezcló como que con calzador, pero le mezcló el tema de la ascensión para no dejarlo pasar desapercibido. Pero el sacerdote se centró más en las madres. Y fue una homilía un tanto cuanto retadora, porque no era una homilía para alabar a las mamás. Era una homilía más bien para confrontarlas con cosas muy bellas que tienen las buenas mamás y que hacen las buenas mamás. Y su punto de partida fue la imagen de Cristo del pelícano, de la mamá pelícano de hecho. De la mamá pelícano. Habrás visto que en muchos altares en las iglesias está grabado un pelícano picándose el pecho y con unas crías debajo. Y es que había una leyenda de una época en la que hubo una fuerte hambruna, no había que comer y los pelícanos tampoco tenían que comer. Cosa que pues no tiene sentido porque los pelícanos comen peces, ¿no? Y las hambrunas son afuera, pero bueno, es una leyenda a fin de cuentas. Entonces, según esta leyenda, como los pelícanos tampoco tenían que comer y una mamá pelícano tenía crías, entonces para alimentarlos con su pico se picó el corazón
para chuparse su propia sangre y darle de comer a sus pelícanos. Y lógicamente, al traspasar su propio corazón, acabó la mamá pelícano muriendo. Y murió derramando su sangre para alimentar a sus hijos, y dio su vida a la mamá pelícano por salvar a sus hijos, a sus crías. Es la razón por la que se comenzó a usar la figura del pelícano para representar a Cristo. Y por eso es que aparecen tantos altares en las iglesias. Pero de ahí partió el sacerdote justamente para destacar la cualidad más loable que tiene una buena madre, que es la de sacrificarse a sí misma por sus hijos. Y ese sacrificarse por los hijos implica negarse por completo, como la mamá pelícano se negó completamente a ella misma hasta perder la vida por sus hijos. Porque todo sacrificio implica negarnos a nosotros, renunciar a nosotros, ponernos en último lugar, ponernos después. Y ciertamente que las buenas madres, al igual que la mamá pelícano, son madres sacrificadas. Son madres sacrificadas que saben ponerse al último para poner a sus hijos primero. Y como que en este mundo contemporáneo, esa actitud es reprobada por la sociedad en general. Ahora es el no, ve primero por ti, consiéntete, cuídate, cómprate el bolso que te gusta, ve por ti primero, vete de viaje sin ellos, date tiempo para ti, vete a tus masajes, vamos, ponte tú primero. Es un mensaje común, pero toda buena mamá en el fondo de su corazón sabe que no va por ahí, le digan lo que le digan. Toda buena mamá sabe que su misión es sacrificarse por sus hijos. Y por supuesto que eso aplica también para nosotros los papás, pero ahora es Día de las Madres, entonces la atención está puesta en ellas. Y sí, así es, sacrificarse por los hijos, ponerse en último lugar por los hijos. Y yo encontraba de alguna forma irónico que este torneo de voleibol tan importante se celebrara justo el Día de las Madres en Estados Unidos. Y el año pasado fue igual. O sea que ya lo tienen programado para el domingo, que es el Día de las Madres. Eso provoca que no puedan las familias ir a festejar con las mamás. O sea, no pueden hacerles una comida, no pueden llevarlas a un restaurante, porque tienen que pasarse el fin de semana en un estadio. Y como te digo, son días pesados, hay que viajar en carretera, unos más horas, unos menos horas, pero hay que viajar para llegar allá y después de regreso. Y no es nada fácil pasarse en un estadio 2 días enteros. Llega a ser pesado porque aparte los hijos no están jugando de tiempo completo. Juegan un partido y pasan 2 horas para su siguiente partido y pasa 1 hora y media para el que sigue y luego juegan 2 partidos seguidos. Entonces son muchas horas de no hacer nada, es pesado. Pero poniendo atención a lo que veía yo ahí y pensando en esta realidad del Día de las Madres que se saben sacrificar, veía a mamás que afuera de las tribunas, en el área de la comida del estadio, donde había mesitas, pues muchas de ellas estaban recargadas en las mesas, profundamente dormidas. Porque es cansado y porque la carretera para llegar acá y porque venía la carretera de regreso y a lo mejor estaban descansando para poder aguantar la manejada de regreso. Y verlas ahí, y verlas en las tribunas, aplaudiendo a sus hijos, vitoreando a sus hijos, celebrándolos cuando ganaban, consolándolos cuando perdían y quedaban eliminados y se ponían a llorar. Y yo decía, vaya, es que estas mamás a fin de cuentas están celebrando. Y ojalá que sus hijos hayan sido capaces de percibirlo, porque estas mamás estaban celebrando el Día de las Madres haciendo lo que hace una buena mamá, que es poniéndose al último para poner a sus hijos primero.
Y ellas se pusieron al último en su día para darle a sus hijos un momento de gozo, incluso para algunos los que ganaron un momento de gloria. Y ellas lo gozaron poniéndose al último, porque para ellos primero son sus hijos que otra cosa. Y eso también me conmovió cuando las vi ahí. Así que, por todas estas razones, ha sido un fin de semana intenso. Y como te digo, no puedo dejar de observar la vida y reflexionarla a la luz de nuestra fe. Seguramente que será un fin de semana que se quedará en mi mente por mucho tiempo. Ha valido la pena por tantas cosas. Por tantas cosas. Y te invito a que tú también te hagas el hábito de reflexionar la vida cotidiana, lo ordinario de tu vivir, reflexionarlo a la luz de la fe. Siempre le acaba dando otra dimensión. Le acaba dando otra dimensión a tu vida diaria. Y ese darle otra dimensión a tu vida diaria hace que deje de ser una vida sin chiste. Se da uno cuenta de que hasta en lo más ordinario, en lo más cotidiano, hay trascendencia. Si es que la vida se sabe ver y entender con los ojos de la fe. Hasta la próxima.